Hoy les invitamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 17. Estaremos leyendo los versos del 8 al 13 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto es palabra de Dios. Hermanos, hemos acabado de leer un texto que habla de una batalla en la guerra, pero nosotros podemos decir que conocemos muchas personas que enfrentan grandes batallas de vida. Y no solo las conocemos, sino que muchas veces nosotros mismos estamos en esas batallas de vida de las cuales estamos hablando. Hay algunas batallas de vida que son creadas por situaciones que usted mismo se propone. Por ejemplo, usted tiene que sacar un examen que le va a capacitar para tener un nuevo empleo, y aunque parezca que no, eso es angustioso y es una batalla, y usted se enfrenta una y otra vez a los exámenes, y a veces que se siente desfallecer, pero usted persevera. Y en estas batallas muchas veces es muy importante el apoyo de la gente que nos rodea. Yo doy como testimonio, yo llego a este país y yo traía una maestría del seminario de Matanzas que servía para algo, pero no para todo. Quiere decir que cuando yo empiezo con la iglesia presbiteriana, a mí me exigen hacer 5 exámenes de ordenación. Entre ellos, el de exégesis bíblica, en griego o en hebreo, se podía escoger el idioma, y un examen de Biblia, que era un múltiple choice, de Biblia de 100 preguntas. Y en aquel momento sí había que hacerlo con el rigor que llevaba, porque era un examen a nivel nacional. Muchos de ustedes me acompañaron en este proceso, pero de manera especial estoy muy agradecida a mi familia, porque si mi esposo, si mi mamá, los muchachos eran chicos, yo no hubiera podido vencer todos estos escollos que tenía esta batalla. Recuerdo que antes de eso, en un solo examen me presenté con 4 asignaturas. Laura, tú sabes de lo que estoy hablando, y también Niurka, ¿verdad? Y yo recuerdo que Alberto me sacó de la casa, me llevó para un hotel frente al mar allá en Tampa para que yo pudiera estudiar. Y en silencio, sin la preocupación de la escuela, la lonchera, todo lo que lleva a la casa. Y gracias a Dios mi madre se quedó con los muchachos. Mis hijos fueron también una inspiración, porque a veces uno necesita que mamá esté para ellos, y ellos entendían que mamá tenía que estar leyendo y metida en los libros. Así que yo creo que estas batallas de vida
realmente son angustiosas, pero usted cuando las logra los objetivos, mira atrás y se da cuenta que ha valido la pena y que ha habido tanta gente que te ha apoyado, y eso realmente te llena de alegría, porque siempre que usted llega a este país, que ya de por sí es una batalla llegar, usted va a tener que enfrentar otras muchas batallas para ir alcanzando el propósito de Dios para usted en esta tierra de libertad. Pero hay otras batallas que llegan. Algunas llegan sin avisar, algunas llegan de pronto, algunas no se esperan y realmente no son bien recibidas, como una enfermedad, como un divorcio, como la pérdida de trabajo, como un problema judicial, y ahí usted puede ir poniendo situaciones que realmente son situaciones difíciles para cualquier persona y que conllevan batallas. Batallas que en algunos momentos son más cortas, pero que hay otras, como por ejemplo el duelo de la persona amada que ha partido, que no tiene fecha de caducidad. Eso queda ahí y son batallas en las cuales usted tiene que volver el rostro a Dios, buscar de Él su fortaleza, y que muchas veces el abrazo, la ayuda, la palabra, la llamada te sostienen, te animan en medio de esas batallas de vida. El texto que hemos leído hoy es relacionado con un momento en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida. Moisés ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, tierra de esclavitud, y van por el desierto esperando la promesa de aquella tierra que Dios les ha prometido, donde decía la palabra que fluía leche y miel. Pero en ese camino hubo muchos, realmente fueron 40 años, hubo pecados que atrasaron la llegada a la tierra, y realmente hubo muchos sucesos. Yo les invito a que lean el libro de Éxodo. Es un libro de historia donde hay una narración muy movida, porque constantemente se está viendo la mano de Dios obrando en medio de ese peregrinar de fe del pueblo de Israel. Y en este momento está el problema con Amalek, que viene en contra de Israel a enfrentar batalla. Él y sus hombres vienen para acabar con este pueblo que ellos entienden que está llegando y está usurpando espacios y sobre todo poder. Y hay una palabra de Moisés como líder. Le dice a Josué: busca hombres que puedan ir a pelear. Pero hay una promesa ahí en el verso 9. Y yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquella vara que Dios le dio a Moisés, con la cual abrió el mar rojo, presencia o símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ahí lo que está haciendo Moisés es asegurándole a Josué que va a tener la cobertura espiritual en oración y que el poder de Dios va a estar con ellos. Así que de esa manera comienza la batalla. Josué con sus hombres y Amalek con los suyos. Y dice que allí en la cumbre estaba Moisés con sus manos extendidas, procurando el favor de Dios para los israelitas en medio de aquella batalla. Pero humanamente los brazos se fueron cansando. La batalla se fue dilatando. Y cuenta que cuando Moisés, por el cansancio, bajaba las manos, los Amalek tomaban ventaja, y cuando él las volvía a subir, la ventaja venía a favor de los israelitas. Entonces,
aparecen en la historia dos personas muy importantes, Aarón y Hur. Estaban allí junto a Moisés. La cobertura espiritual de oración de Moisés se ve apoyado por estos dos hombres que dice que le ponen una piedra para que se pueda sentar, pero que cada uno, en medio del cansancio de los brazos de Moisés, sostienen uno a ambos lados sus brazos con firmeza. Y fue un largo día, porque dice que estuvieron así hasta que se puso el sol. Quiere decir que por horas estuvieron Hur y Aarón sosteniendo los brazos de Moisés para que el favor y la cobertura espiritual de la gracia de Dios fuera con el ejército israelita. Hermanos, en este verso 13 nos dan cuál fue la solución o cómo terminó. Y dice, bueno, primeramente nos recuerda que gracias a la ayuda de Hur y de Aarón, al final de la batalla hubo victoria para el pueblo de Israel. Así que elementos importantes a destacar en el texto es primeramente la promesa que Moisés hace de estar intercediendo, de estar clamando, de estar orando por el pueblo, la responsabilidad espiritual que siente Moisés, pero especialmente estos dos personajes que vienen a acompañarle y a sostenerle hasta que se logra la victoria. ¿Cómo podemos leer esta palabra para nuestras vidas hoy? Primeramente, como decíamos al principio, nosotros también tenemos nuestras propias batallas. Y hay algunas que son muy largas y que son muy angustiosas. Y en medio de estas batallas, muchas veces nos puede no solo el cansancio físico, sino sobre todo el cansancio emocional. A veces te parece que Dios no oye, o que Dios se tarda, o que Dios no está en el asunto. Incluso van a haber momentos en los cuales tú vas a estar en plena batalla y ni siquiera vas a saber cómo orar, ni qué decir, ni vas a poder orar. Y es importante que en esos momentos de batallas de vida, usted tenga cobertura espiritual y gente que realmente le apoye y que le ministre en el nombre de Dios, clamando por el favor de Dios para usted y para su situación. Hay personas que cuando tú le pides, ora por este asunto, la respuesta que te dan es, lo tomo como mío. ¿Ustedes no han oído eso? Lo tomo como mío, lo hago mío. Es tuyo, pero yo lo voy a asumir con la misma responsabilidad espiritual, porque realmente muchas veces nosotros necesitamos gente que interceda, pero también gente que sostenga nuestros brazos en medio de la intercesión. Gente que tenga para nosotros abrazo, palabra profética que te anime, ayuda oportuna, presencia solidaria y en especial que haga batalla espiritual en oración en momentos de necesidad. Y hay una frase que escribí en mayúsculas porque se las quiero enfatizar. Ser iglesia de Jesucristo no es solo venir al santuario a recibir, es estar los unos para los otros, sosteniéndonos en nuestras batallas de vida, pero especialmente orando y activando el poder de Dios para aquellos que le necesitan en medio de luchas fuertes.
Amén. Quiere decir que usted puede venir al templo y tiene que mirar adelante porque está escuchando la palabra, pero mire también al lado. Mire también atrás. Esa gente que te está rodeando es iglesia de Jesucristo, es cuerpo de Cristo, y juntos podemos hacer la diferencia en cada una de nuestras batallas. Así que la iglesia se tiene que mover en 3 dimensiones importantes. La primera es la intercesión, la oración, donde usted clama por aquellos que en sus batallas y por aquellos que están enfrentando batallas. Pero también está la presencia y el acompañamiento. Y ahí nosotros podemos estar en 3 posiciones diferentes. En algún momento, y hay mucha gente que le encanta que cuando está en el papel de Josué, en medio de la batalla, haya gente alrededor orando y sosteniéndole y dándole palabra. Pero cuando se acaba la batalla, se olvidan de que en algún momento usted tiene que cambiar la posición. Usted tiene que ser como Moisés, orando por otros, o usted tiene que ser como Aarón y Hur, sosteniendo a aquellos que oran por ciertas situaciones. Así que usted mismo va a ir cambiando de posición, y no podemos ser egoístas siempre queriendo que la oración sea para mí. Porque Dios te tiene que mostrar y tú le tienes que preguntar a Dios: Señor, ¿para quién tú me has puesto como ángel tuyo, como palabra de aliento, como abrazo oportuno? ¿Quién necesita de mi presencia? ¿Quién necesita de mi acompañamiento? Y hermanos, damos muchas gracias a Dios por el ministerio de oración y de intercesión, que es vital para esta iglesia y que se mantiene a través de los años. Y a veces esas listas son inmensas, de gente que en un momento te pide oración, pero incluso que después ni siquiera te dice cómo terminó la historia. Porque a la gente le encanta que cuando está en la batalla se ore por ellos, pero después se olvidan de que usted también puede asumir otros roles, intercediendo por otros, acompañando a otros o sosteniendo las manos de otros. Y hoy en especial, a mí me gustaría hacer un llamado, porque hablábamos el martes y decíamos, a veces oramos por personas que ni siquiera reciben una llamada. Y es verdad que usted le está pidiendo y está intercediendo por ellos. Pero para ser iglesia, nosotros tenemos que recordar que la iglesia es aquella que se congrega, pero que también hay una iglesia que es la iglesia dispersa. Cuando usted sale de aquí, usted no deja de ser iglesia. Usted continúa siendo iglesia en su trabajo, en la calle, en el sedano, en el public, donde usted vaya, en la consulta médica. Por eso hay que cuidar tanto el testimonio donde quiera que estamos. Pero hay un momento en la vida en que esa iglesia dispersa se queda dispersa para siempre. La vejez tiene sus peculiaridades. Y hay gente en esta iglesia que por años sostuvieron el ministerio. Hay gente en esta iglesia que en un momento determinado de la vida de la iglesia fueron los imprescindibles para el trabajo de la obra. Y muchos de ellos hoy están en lugares de cuidado, están en sus hogares, algunos están en soledad. Se empieza a vivir la enfermedad de distintas maneras. Comienzas a enfrentarte al duelo de la pérdida de movilidad, de la pérdida de la independencia. Hay que dejar de manejar. Tengo que empezar a pedir favores para que me traigan los alimentos o esperar por otros que me muevan. Comienza el duelo permanente
porque cada semana se te va un amigo. Tú te quedas, pero también te duele la partida de todos los que se adelantan. Así que la vejez tiene sus propias batallas y tristemente muchas veces nuestros ancianos viven esas batallas en soledad. Y hoy yo quisiera que el Espíritu Santo realmente nos ministrara y nos moviera a tener un corazón pastoral, para que este año nos propongamos ser una iglesia activa, no solo levantando nuestras manos en oración e intercediendo por aquellos que están en necesidad, sino siendo presencia y siendo acompañamiento, siendo llamada telefónica, siendo texto que anima, siendo abrazo que se hace presente, siendo aquellos que estamos al tanto, porque la visita de la iglesia a personas que están en soledad trae la alegría del pueblo de Cristo. Y son maneras muy sencillas, pero que a la misma vez son muy valiosas, de sostener manos que ya están cansadas, ya sea por enfermedades, ya sea por los muchos años, gente que anhela estar en la casa del Señor y que ya no pueden. Así que, si somos iglesia de Jesucristo, en este comienzo de año, yo realmente le estoy pidiendo a Dios una renovación extraordinaria del comité de visitación. Le estoy pidiendo a Dios que no solo tú hagas tuya la oración del otro, sino que también tu presencia y tu acompañamiento traten de llevar el templo, la vida comunitaria, allí a las casas donde hay tantas personas nuestras que están en soledad. Y solo les pongo esta tarea para que usted ore por ella. Si usted siente en su corazón el deseo de ser parte de este grupo, tenemos una iglesia muy dispersa. Tenemos gente en Hialeah, tenemos gente en Homestead, incluso en Florida City. Tenemos personas en la pequeña Habana, pero también tenemos personas en lo último de Kendall. Hay días que yo salgo a visitar y traigo una lista, y a la mitad de la historia el tráfico me corta la lista a la mitad, porque no puedo abarcar tantas personas. Y la iglesia no es la pastora o el pastor. La iglesia es la comunidad que tiene corazón pastoral. Quiero oír que digan amén. Tener como iglesia corazón pastoral. Es decir, aquella situación también es mía. Y yo estoy aquí para los otros, para sostenerles, para animarles, para hacer presencia, para hacer rostro de Cristo para aquellos que lo necesitan. Así que, hermanos, una iglesia rica, una iglesia saludable, primeramente es una iglesia donde la gente se conoce. Y yo estoy muy feliz de que esta no sea una iglesia de 1000 y pico de gente que entran a un culto por una puerta y salen por la otra, mientras están entrando el otro grupo y se está yendo por la otra puerta. Porque aquí más o menos nos conocemos. Y esa es una tarea que usted tiene. Ensanche el sitio de su cabaña, no salude siempre a los mismos. Anímese a saludar a otros, a conocerlos, a ir creciendo en comunidad y en coinonía. Y cuando usted realmente logra eso, usted se va a enriquecer de manera extraordinaria. Primeramente con el testimonio. Usted no sabe cuántas cosas lindas tienen nuestros hermanos que han vivido la presencia de Dios en su vida y cómo Dios les ha acompañado en medio de sus batallas y cómo podemos decir, hemos ganado victoria.
Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes tendría un buen testimonio para edificar al pueblo de Cristo? Yo lo tengo. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, pues usted tiene que acercarse, usted tiene que conocer la historia de vida de la gente, usted tiene que conocer cómo Dios ha obrado en ellos. Y si Dios obró en ellos, Dios también va a obrar en mí. Hay que enriquecerse con el testimonio de fe de aquellos que nos rodean y que han vivido sus batallas de vida. También una iglesia rica y saludable es una iglesia que ora activamente, que intercede. Y intercede, usted sabe para qué, para ver la gloria de Dios moviéndose en medio del pueblo. Amén. Dice Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y cuántas veces usted ha creído que ya todo está perdido y usted ha podido ver la gloria de Dios? Por eso muchas veces cuando yo oro por personas, yo digo, no sé ni qué orar, porque no sé, Señor, cuál es tu voluntad, pero lo único que te pido es que te glorifiques. Que te glorifiques tú en esa situación, en esa persona, en este motivo que yo estoy presentando delante de ti. Así que, hermanos, una iglesia saludable y rica vive nutriéndose del testimonio de sus hermanos, vive intercediendo y acompañándose los unos a los otros en oración, vive también en el acompañamiento y en el abrazo necesario y oportuno en la presencia a aquellos que lo necesitan, pero también es una iglesia que recibe y se nutre de la palabra y de la revelación de Dios para entonces hacerse palabra profética, palabra de edificación, palabra de fe y de esperanza para otros en medio de las circunstancias de la vida. A veces hay gente que quiere acompañar y más que una compañía resulta en una molestia. Yo no sé si usted ha visto esto, de que tú vienes y le dices, no, el médico me dijo que tengo una pelotica en el seno. Y entonces el que viene a acompañarte te dice, niña, no te preocupes, que yo lo que tenía era, y te enseñan la cirugía y te enseñan, y cuando tú dices, ¿me está ayudando o lo que le está echando es leña al fuego? Usted trata de no ser así, pero usted sabe que eso pasa, que hay gente que más que ser acompañamiento de parte de Dios, se convierten en angustia, ¿verdad? Usted no está para eso, usted está para hacer palabra profética. Pero si usted primero no ha recibido esa unción de Dios y esa palabra de parte de Dios, usted no va a poderla transmitir. Así que nutra su vida con la palabra y pídale al Señor que siempre ponga una palabra de esperanza, una palabra profética, una palabra que ministre para edificar y para bendecir. Y allí donde usted está, usted va a ser iglesia de Jesucristo, imagen del Dios de amor. Así que, hermanos, donde estemos, les invito nada más que mire a su alrededor. ¿Los conoce todos o no? Bueno, pues empiece hoy por empezar a saludarlos, ¿verdad? Yo creo que los únicos que todo el mundo conoce es a Luisa y a Alberto, porque van a tomarles el café. Aquí la gente es muy interesada, todo el mundo va por el café, ¿verdad? Pero lo más importante es, vamos a conocernos, pero sobre todo pídale a Dios que ponga en su corazón, entre los muchos ministerios que usted puede desarrollar en esta iglesia, cuál el Señor me está llamando a desarrollar. Pero si Dios está diciéndole, tú estás llamado a este ministerio de intercesión, de acompañamiento, de presencia, yo le pido que nos los deje saber. Damaris también va a estar dispuesta, y vamos a crear un tiempo nuevo, un tiempo donde la iglesia salga al mundo para llenar el mundo de alegría, especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Este es el nuevo año y la iglesia verdadera siempre va a ser una iglesia que libra juntos las batallas de cada uno de sus miembros. Vamos ahora.